Entonces, como les comentaba, lo que vamos a ver hoy es la definición de conceptos muy básicos en epidemiología, que es salud-enfermedad, y vamos a ver la medición también de la frecuencia de la enfermedad, cómo se realiza. Cuando nosotros hablamos del concepto salud-enfermedad, cuando hablamos de lo que es estar sano, de lo que es estar enfermo, de lo que es estar sano o no sano, ¿qué implica? Y para eso tenemos que ir atrás y revisar algunas definiciones de lo que es el concepto de salud en eh, uso actual. ¿Ah? Ahora, cuando nosotros hablamos de salud, una de las cosas que tenemos que tener clara que esta definición de salud es un concepto que es dinámico. ¿Ya? La definición de salud no va a poder ser un concepto que nosotros vamos a considerar como estático, sino que este concepto va a ser dinámico dependiendo de las situaciones que nosotros vayamos viviendo en cada realidad país. ¿Ya? Nosotros sabemos que la realidad sanitaria de Chile no es la misma realidad sanitaria de otros países dentro de nuestro continente, por ejemplo. No podemos hacer comparable la realidad sanitaria de Chile con la de Bolivia, ya a modo de ejemplo. Tampoco podríamos hacer comparable lo que es la realidad sanitaria chilena con la española o con la italiana, que ahora, si ustedes se han dado cuenta, sobre todo con la pandemia COVID-19, hemos visto cómo se hacen comparaciones brutas, brutas no en el sentido de, no en el forma de decir torpe, sino que se habla de crudas cuando son aquellas, crudas o brutas son aquellas comparaciones que no han sido ajustadas. Ya en la tarde vamos a ver lo que es el ajuste. Si yo no tengo un ajuste de por medio, yo no puedo hacer comparaciones. Entonces aquí hemos estado viendo cómo se compara la realidad sanitaria para enfrentar una pandemia de Chile con la realidad sanitaria de España, por ejemplo, la realidad sanitaria de Italia, que son todas muy diferentes, por lo tanto, no podríamos hacer esa comparación bruta o cruda, como les estaba diciendo, y para poder nosotros realmente hacer una comparación necesitaríamos hacer lo que se conoce como un ajuste de tasa. ¿Qué implica este dinamismo? Este dinamismo va a cambiar porque nosotros vamos a ir pasando como sociedades, como países, por distintas transiciones. Si recuerdan, seguramente le tienen que haber pasado dentro de la universidad en pregrado conceptos tales como lo que es transición epidemiológica, transición demográfica, transición nutricional o lo que estamos viviendo ahora que es una transición también social. Eso implica que vamos pasando ya en palabras sencillas, cuando hablamos de la transición demográfica, vamos a hablar que los países van pasando de tener poblaciones jóvenes a llegar a tener población envejecida. Nosotros como país hemos terminado nuestra transición demográfica, pero esta transición demográfica que según el último censo ya había sido terminada en nuestro país con la nueva llegada de la población inmigrante que ha llevado a un aumento de la tasa de natalidad, seguramente cuando nuevamente hagamos una medición censal vamos a ver que quizás vamos a volver a entrar a una etapa demográfica eh, o aparte de esa transición que ya habíamos dado por superada. Luego tenemos la transición epidemiológica, que esa es más fácil de entender, donde pasamos de tener enfermedades que son de transmisión, como por ejemplo el sarampión, eh, el cólera, a la existencia de enfermedades que son crónicas no transmisibles. Ya la nutricional, desde encontrarnos con niños o personas en situación de desnutrición, ahora estamos llegando al otro lado, que es la malnutrición por exceso. ¿Ya? Y todo este tipo de situación ha hecho que el concepto de salud como tal sea dinámico.
¿ya? ¿Por qué? Porque va a ser diferente y además a esto hay que incluirle toda una situación social, toda una situación emocional, psicológica, que también va a hacer que este concepto que todavía conservamos de la Organización Mundial de la Salud vaya a tener unos matices, ¿ya? Porque, como les comentaba, esta definición va a ir cambiando, va a ir modificándose a medida que vamos presentando como sociedades, como países, cambios que son culturales y cambios que son sociales, ¿ya? Y vamos a pasar de esa perspectiva, de esa forma de ver la salud que teníamos que era fisiologista, donde era simplemente la ausencia de enfermedad, a definiciones que van a abarcar todos estos aspectos sociales, psicológicos y también esa capacidad que tenemos nosotros de desarrollar actividades cotidianas sin problemas. Por ejemplo, teníamos el caso de una de sus compañeras ahora que decíamos que nos comentaba que no estaba o no se sentía en buen estado de salud, ¿no es cierto? Que ella se sentía enferma, pero aún así tiene la capacidad de venir a hacer las clases o a estar en presencia en estas clases, perdón, estar presente en estas clases. Por lo tanto, quizás si uno le pregunta su sentir es, me siento mal, pero aún puedo seguir haciendo cosas, ¿ya? No es entonces una respuesta tan tajante como lo que podía quizás hacernos la definición anterior de la salud, donde nosotros hablábamos solo como estar presente o ausente en la enfermedad. Todavía utilizamos la definición de salud que nos estableció la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Que está promulgada en su Carta Fundamental, donde nos dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Y aquí nos encontramos en una situación que es compleja, porque hablamos de completo bienestar físico, mental y social. Y si ustedes se dan cuenta, esta situación actualmente es compleja. En nuestro país estamos frente a dos situaciones. Entre octubre y diciembre del año pasado, nosotros estuvimos formando parte como sociedad de una revolución social. Revolución social que es parte de lo que conocemos como transición social, ¿ya? Que nos iba a tocar vivir por la etapa de desarrollo en la que se encuentra nuestro país. Estas son revoluciones sociales que hace 20, 30 años atrás pasaron los países que están más envejecidos, específicamente hablamos de los países europeos, si no es que la han pasado antes y la están constantemente pasando, ya porque a medida que va avanzando el tiempo van a ir cambiando los conceptos, por lo tanto vamos a ir entrando nuevamente en estos procesos de transición social. Por lo tanto, este concepto de transición social que tuvimos entre octubre y diciembre inmediatamente hace que gran parte de la población chilena se encontró con situaciones emocionalmente complejas, ya de vivir, ya sea para aquellas personas que se encontraban viviendo en las denominadas zonas cero, donde generaron un tipo de temor especial a la situación que estaba ocurriendo, o para las personas que iban en la lucha de lo que sentían correcto, o para las personas también que fueron afectadas en sus lugares de trabajo o que fueron saqueados, por ejemplo. Por lo tanto, si nosotros nos guiásemos por esta definición de salud completa, es decir, de un completo bienestar físico, mental y social, es bastante difícil de lograr en la situación actual, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de salud, vamos a encontrarnos con algunos conceptos que han hecho que se replantee esa definición que nosotros conocíamos de la Organización Mundial de la Salud.
Uno de esos autores que ha replanteado esa definición es el señor Milton Terris, ¿ya? Y este dice que la palabra o el término que debiese sacarse de la definición es el completo bienestar físico, mental y social. Porque si lo analizamos realmente, ¿en qué momento logramos estar en completa armonía física, mental y socialmente? ¿Alguno de ustedes ha tenido algún día en que pueda tener ese completo bienestar? ¿O ha pasado tiempos o semanas o meses en que ha podido lograr ese completo bienestar? La verdad es que lograr ese completo es difícil, ¿ya? Por lo tanto, don Milton Terris hace énfasis en suprimir este término y que implica, que el término salud implica una percepción que es subjetiva de bienestar, porque en realidad cada individuo de manera diferente va a tener una percepción de lo que es sentirse bien, ¿ya? Porque para cada persona va a ser distinta la situación, ¿ya? Como también otras que consideran la capacidad del individuo para adaptarse a su medio. Las personas que trabajan en salud, que les ha tocado estar en lo que se denominó como primera línea, ¿no es cierto?, que está atendiendo pacientes, está dentro de una situación que les implica generar miedo, temor a contraer esta enfermedad, temor a contagiar a alguno de sus familiares, de sus seres queridos, ¿no es cierto? E incluso llegué a tener alumnos o he tenido en este semestre estudiantes que han tenido miedo de contagiarse y de ir a trabajar, lo que les ha generado un estrés bastante emocional muy alto. Pero por otro lado, he tenido otros estudiantes de posgrado que se han adaptado de una manera diferente y simplemente han seguido y continuado con su vida. Y esta diferencia es tan grande, es la que hace lo que este concepto requiera ser modificado, ¿ya? Porque el que algunas personas sientan temor no implica que se sientan enfermos, tienen algún conflicto con lo social, que es su obligación de ir a trabajar, pero aún así van a trabajar y ese temor no hace que si tú le preguntas a esa persona que si está enferma, realmente vayas a ser así. Por lo tanto, esta enfermedad, según lo que dice Milton Terris y muchos otros autores, es que es esa percepción subjetiva, esa percepción que cada uno de nosotros podemos considerar como estar enfermos o no estar enfermos. ¿Ya? Y recuerden que este tema de la percepción subjetiva también nos juega un rol que puede ser complejo a la hora de atender pacientes. ¿Por qué ustedes creen que puede ser complejo tener usuarios en salud pública que sabemos que están con un proceso de enfermedad, por ejemplo, que están con un proceso de hipertensión, que están con un proceso de diabetes, pero ellos insisten en su bienestar? ¿Cuál es la complejidad que nos podría traer esta situación? No están motivados a cambiar. Yo que soy del área de nutricionista, a veces cuando uno le pregunta, no ven la diabetes como un problema, o sea, no les motiva a cambiar, no están interesados. O sea, a veces en eso uno como que no logra comunicarse bien con ellos. Exactamente, porque su percepción es que están sanos, su percepción no es que están enfermos. Por lo tanto, para ellos pasa a ser como tonto lo que le están diciendo. ¿Y por qué voy a dejar de comer? O el típico, de algo tiene que morirse uno, ¿no es cierto? Eso también pasa por un desconocimiento, la falta de educación de la gente en salud. ¿No es cierto? Eso, pero también, De las propias personas. ¿perdón? La cultura de las propias personas, que sus creencias. Claro, la cultura, el nivel educacional, todo eso juega un rol muy importante,
¿ya? Y ahí es como nosotros los sanitarios nos encontramos en una situación de necesidad de luchar con esta doble definición, porque por un lado vamos a tener esta situación que si nosotros queremos llegar a un ideal como lo que nos establece la Organización Mundial de la Salud, sería maravilloso, pero si nosotros llegamos a nos encontramos con una definición que puede ser un poco más aterrizada, como lo que plantea Milton Terris, que es el bienestar, la sensación de uno, nos vamos a encontrar con esta situación, entre comillas, de resistencia de las personas, porque mientras ellas se sientan bien, simplemente van a decir que están sanos, ¿ya? Entonces, ¿qué hace esto? Que este concepto de la enfermedad sea flexible, ¿ya? Y lo que busca al ser flexible es adecuarse de la mejor manera al contexto que establece para funcionar como base en el establecimiento de objetivos, que estos van a ir desde lo individual a lo poblacional. Por otro lado, vamos a tener que la salud además tiene lo que conocemos como determinantes, ¿no es cierto? La salud tiene una gran complejidad, ¿ya? Y como sabemos que es compleja, van a haber muchos factores que van a interactuar para poder determinar esta condición de estar sanos o estar enfermos, ¿ya? Por lo tanto, estos determinantes de la salud, nosotros vamos a poder clasificarlos en factores que pueden ser ambientales como factores que pueden ser genéticos. Y es así como vamos a tener algunos que vamos a poder modificar y otros que no vamos a poder modificar, ¿ya? ¿Cuáles son los que más relevancia pueden jugar desde el punto de vista político, de la estructura, del tener una cantidad de recursos sanitarios que nos permitan tener logros y mejorar ciertas situaciones dentro de nuestro país? Son aquellas que son ambientales. ¿Por qué? Porque yo los factores genéticos, lamentablemente, yo como salubrista, como generador de políticas públicas, no voy a poder interferir. Pero ¿en qué puedo modificar yo? En todos aquellos factores que son ambientales. ¿Por qué? Porque me va a permitir ir a la mejora de situaciones que finalmente van a terminar en políticas que van a ir a favorecer la salud de las poblaciones. ¿Ya? Entonces, sabemos que estos factores ambientales van a tener esta característica que nos interesa, que es que son modificables. ¿Ya? Pero esto es en un supuesto, porque recuerden que todo también va a ir de la mano de lo que ustedes mismos comentaban. Un factor va a ser modificable si la persona va a permitir que ese factor se modifique. Y esto va a ir interferido por la cultura de las personas, ¿no es cierto? Somos un país que es multicultural, que tenemos también la gracia o la dicha de todavía contar con una gran cantidad de comunidades que son propias de nuestro país, por lo tanto tienen sus propias culturas, también tienen sus propias costumbres sanitarias, ¿no es cierto? Tienen sus chamanes, tienen los machis, entonces vamos a encontrarnos con esta situación también que podría en algún momento mostrar algún tipo de resistencia a lo que nosotros queremos hacer. Y es por eso que se ha logrado establecer dentro de lo posible una buena comunicación con ellos y tenemos todavía el ejemplo de cómo tenemos hospitales donde hay un trabajo conjunto entre lo que es la cultura y lo que es la cultura, porque pueden trabajar, por ejemplo, con la salud mapuche y lo que es como sanitario que nosotros estamos tratando de hacer. En Arica nos encontramos con una población aymara muy, muy elevada en el norte de Chile, y el Hospital de Arica también lleva muchos años trabajando con las aymara, sobre todo cuando nosotros llegamos a hablar del concepto de los partos. Los partos en el norte deben ser partos respetados, donde se respeta la forma que ellas tienen
para tener sus trabajos de parto, se les respeta la solicitud y se les entrega su placenta porque ellos tienen su concepto de la necesidad de devolver esa matriz a la tierra en agradecimiento a la Pachamama por su hijo. Por lo tanto, todo eso también es un concepto de cómo hemos visto que algunos centros sanitarios han sabido integrar estas culturas. Ya por lo tanto, hemos podido, o al menos en la ciudad del norte, en Arica, se logró disminuir la cantidad de partos en casa producto de este respeto a la atención y a las decisiones que iba teniendo la cultura aymara. Entonces siempre vamos a poder llegar a esa modificación dependiendo del trabajo que podamos hacer en estos otros puntos, que sean en aquellas características sociales, económicas, culturales de las poblaciones. ¿Ya? Entonces, es lo que les comentaba. Nosotros tenemos estos determinantes de la salud. Ya este es un concepto un poquito más moderno con respecto a los determinantes de la salud que ustedes están acostumbrados a ver, que conocían anteriormente, sino que don Delgado Rodríguez nos presenta este concepto donde sabemos que le vamos a dar una menor importancia a la genética y la mayoría de nuestros importancia va a estar dada al factor ambiental, donde vamos a tratar de trabajar específicamente más fuerte en lo que es estilo de vida, porque sabemos que es uno de los grandes provocadores de enfermedades, es uno de los mayores factores de riesgo que también se pueden conocer como causas contribuyentes al desarrollo de ciertas patologías. También vamos a poner un poco de énfasis en todo lo que tiene que ver con la geografía, con el clima, en todo lo que es social, desde el punto de vista familiar, laboral, y también cómo el entorno político también juega una importancia dentro de lo que es los determinantes sanitarios. ¿Ya? Ahora, existen otras formas de evaluar los determinantes en salud, ¿ya? No solo como lo que tenemos acá, que fue propuesto por Delgado Rodríguez, ¿ya? Sino que también tenemos un concepto que es el que nos propone Tarlov, que nos va a definir 5 grupos, ¿ya? Los cuales se van a encontrar relacionados entre sí y va a tener disciplinas que abordar, y entre ellos es la biología humana, que es abordada por la asistencia sanitaria, y un ejemplo clásico es que nosotros sabemos que hay enfermedades que van a tener una mayor prevalencia en las mujeres, mientras que hay otras que van a tener una mayor prevalencia en los hombres. Tenemos enfermedades que tienen mayor prevalencia o incidencia en las poblaciones de personas mayores, mientras hay otras con mayor prevalencia en los niños. Vamos a abordar los estilos de vida, donde a través de los estilos de vida se buscan técnicas de prevención de enfermedades, y ahí donde nosotros tenemos algunas profesiones que son claves en ello, que son, por ejemplo, los nutricionistas, que tienen un trabajo muy fuerte en lo que es el control, el manejo, el apoyo, en la mejora de los estilos de vida, los enfermeros, y también deberíamos unir a nuestro grupo, a nuestro equipo de trabajo, a los profesores de educación física. Ya los encontramos en algunos lugares haciéndose cargo de los programas de vida sana, pero ellos deberían cada vez formar más parte de nosotros, porque si nosotros le decimos constantemente al usuario, si le decimos al paciente que necesita aumentar la actividad física, también tenemos que hacernos responsables de cuál es la condición de esa persona y cómo es la actividad física, perdón, que debiese realizar. El ambiente comunitario, ¿no es cierto?, de cómo nos vamos a hacer cargo de la promoción en salud de esa población, el ambiente físico para ver cómo hacerse cargo de la protección de la salud de esas personas, y esa estructura macrosocial, donde vamos a tener que
todos los factores que hemos visto anteriormente van a ser determinantes, ¿ya? Y se van a relacionar también con la política que rige la población. Entonces, así como, ¿se acuerdan que teníamos esto? Que este dibujo era el que nos implicaba los factores ambientales y genéticos, según Delgado Rodríguez, donde decía que prácticamente más del 80% de lo que nosotros trabajábamos iba a tener un peso en lo que eran factores ambientales. Carlos propone en esta torta, por ejemplo, y nos dice que lo más importante a trabajar es la ecología, es decir, los factores ambientales, las características sociales y de la sociedad. Luego, él le da un mayor peso a los comportamientos de salud, estilos de vida, a los cuidados médicos y también deja en menor lugar a la genética y a la biología. Hasta acá, ¿comprenden todo lo que se les ha explicado o hay algo que quisieran aclarar? Según yo, está todo clarito hasta el momento. Ok. Sí, todo claro está. Sí, bastante claro. Muchas gracias. Entonces, el otro concepto que vamos a ver hoy es lo que es la historia natural de la enfermedad. Y cuando hablamos de la historia natural de la enfermedad, yo creo que ustedes las manejan absolutamente todos, dependiendo del área en el que ustedes trabajen, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la historia natural de la enfermedad, ¿qué es lo que va a hacer? Va a describirnos la evolución de una enfermedad, ¿ya? Pero es cómo evoluciona esa enfermedad sin que exista una intervención médica, ¿ya? Es decir, nosotros necesitamos saber cómo funciona esa enfermedad, cómo se desarrolla esa enfermedad sin que exista previamente la intervención médica. Ya, desde antes que se inicie la interacción entre el individuo y su ambiente biopsicosocial hasta que se recupere la cronicidad y la muerte. Es decir, nosotros podemos definir completamente desde el inicio hasta el fin la situación con la enfermedad. Eso es la historia natural. Ya, tomando lo anterior, vamos a poder dividir este periodo en 3 fases. Ya, perdón, aquí tuve un error con las viñetas, lo voy a corregir. Tenemos el periodo prepatogénico, el patogénico y lo que ya es la fase final o desenlace. ¿Ya? Y este periodo prepatogénico vamos a hablar que es antes de que aparezca la enfermedad. ¿Ya? Es cuando están presentes, ¿qué cosa? Los factores de riesgo. Ese es el periodo patogénico, cuando tenemos una población que está expuesta a factores de riesgo. El patogénico ya va a ser aquel periodo que vamos a tener cuando la enfermedad está ya en su transcurso. Y la fase final o el desenlace va a corresponder a la resolución. ¿Ya? Y esta resolución, recuerden que puede ser con o sin secuelas, ¿ya? Y que puede implicar o cronificación de la enfermedad o la muerte de las personas. Es una explicación de la historia natural de la enfermedad. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar el periodo prepatogénico, el patogénico y ya aquí vamos a hablar en esta fase de lo que es el desenlace o la etapa final. Cuando yo hablo del periodo prepatogénico, es decir, cuando en el ambiente vamos a encontrar los factores de riesgo para la enfermedad, hablamos de que nosotros vamos a estar en posición de hacer o realizar lo que conocemos como prevención primaria. ¿Por qué no puede ser promoción y sí prevención? Porque se hablaba de la historia de la enfermedad sin la intervención de la salud como agente promotor, sino que es un curso natural. El curso natural. Pero, ¿cuál es la diferencia entre prevención y promoción? La prevención tiene que ver más con evitar que la enfermedad, el evento patológico aparezca. Y la promoción es cuando la patología ya está. Cómo mejorar esas condiciones de vida. ¿No es cierto? La prevención
es cuando los factores de riesgo están presentes, ¿no es cierto? Y lo que quiero hacer es que evitar que se agrave la situación. En cambio, la promoción, lo que yo quiero hacer es evitar que aparezcan, ¿qué cosa? Los factores de riesgo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la historia natural de la enfermedad, vamos a hablar de prevención primaria, secundaria o terciaria, porque ya nos encontramos frente a una población que está expuesta a esos factores de riesgo. Por lo tanto, al estar con los factores de riesgo, lo que vamos a hacer es prevenir, porque ya no podemos promover. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo esta prevención primaria, ¿qué es lo que voy a buscar? El fomento de la salud y la protección específica. Esto en el periodo prepatogénico. Pero ya cuando viene esa etapa donde la persona tuvo ese contagio, aquí estaba con el estímulo y aquí ya se contagió, sabemos que nosotros vamos a tener lo que es un periodo de latencia. Es decir, la persona, lo voy a hacer el ejemplo con el cólera, ¿no es cierto? Tenemos Vibrio cholerae, lo tenemos, este biblión del cólera, y sabemos que el consumo de este vibrión, por ejemplo, a través de agua estancada, sería un factor de riesgo. Y podríamos decir que estamos en una población dentro de un campamento, donde no tiene agua potable y tiene que hacer consumo de esta agua. Una vez que la persona ingiere el vibrión, pasa un periodo de latencia hasta que finalmente esa enfermedad o el cólera comienza a producir los cambios dentro del cuerpo, el organismo de la persona. Una vez que aparecen los cambios, vamos a pasar ya a lo que es a la etapa de los signos de la sintomatología y finalmente vamos a llegar a la resolución. Y esa resolución puede ser que terminemos con un individuo sano o terminemos con un individuo que ha muerto. Ya durante este periodo, cuando nosotros ya tenemos a la población con el contagio, vamos a hablar de hacer prevención secundaria. Y esa prevención secundaria va dada por hacer el diagnóstico lo antes posible, para lo antes posible comenzar a hacer el tratamiento, limitar el daño en las personas, es decir, evitar que llegue a ser peor y finalmente llegar a la rehabilitación de esas personas. Si nosotros lo llevamos al ejemplo de COVID-19, nosotros nos encontramos en una situación donde ya tenemos a el coronavirus dando vuelta en nuestro sector, ya es difícil seguir lo que es la trazabilidad, nos vamos a encontrar con los factores de riesgo en sí. Nosotros estamos haciendo trabajo de prevención, que es invitar al uso de las mascarillas, al lavado frecuente de las manos, al uso de alcohol gel, a salir de casa en las situaciones más necesarias. También tenemos el distanciamiento social. Pero ya cuando una persona se contagió, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Actualmente es diagnosticar lo antes posible a través de esa PCR y en este caso para hacer el cuidado, la observación y el seguimiento de la trazabilidad para poder indicar las cuarentenas necesarias a las poblaciones contacto, para poder evitar que ese virus se disemine más ya y también para limitar el daño, ¿no es cierto? Pero cuando ya tenemos una persona que necesita llegar a cuidados de UCI o a tratamiento intensivo, tenemos una persona que va a pasar a utilizar el ventilador mecánico y va a requerir después finalmente este trabajo de rehabilitación. Ahora, si ustedes se dan cuenta, es muy poca la información que nosotros podemos tener acerca de COVID-19, porque todavía no lleva un año dentro de exposición a este virus, pero ya se ha visto que aquellas personas que eran asintomáticas están desarrollando con el tiempo mayores problemas de coagulación y están desarrollando patologías cardiovasculares, ¿ya? Y también se ha visto que aquellas personas que estuvieron graves, también intubadas, también están teniendo una mayor cantidad de problemas cardiovasculares. Por lo tanto, el juego, la importancia de aquellas personas que trabajan en rehabilitación va a ser muy relevante considerando los efectos
secundarios que se están viendo de esta patología, que era algo que hasta ahora no había sido observado. ¿Ya? Ahora, cuando ya llegamos al concepto de historia natural de la enfermedad, vamos a tener que pasar a preguntarnos cómo medimos la enfermedad. ¿Hasta acá estamos claros o hay alguna duda? Bien, profe. Ok. Entonces aquí nos vamos a preguntar cómo nos medimos esa enfermedad. O sea, ya vimos que lo que era salud, vimos cómo esa salud podía verse afectada por distintos factores que iban a ser determinantes de la salud y que podían llevar a provocar enfermedad, y después llegamos a ver cómo iba a ser la evolución de una enfermedad a través de lo que era la historia natural de la enfermedad, y vimos cómo íbamos a poder actuar como sistema sanitario a través de distintas etapas, ya sea la prevención primaria, la secundaria o la terciaria, que era ya la que íbamos a hacer en un proceso de rehabilitación. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo vamos a medir lo que es la frecuencia de la enfermedad? Y esa medición la vamos a hacer a través de lo que conocemos como medidas de resumen. ¿Ya? Y estas son medidas de resumen que pueden ser proporciones, razones o tasas. Y esas tasas pueden ser generales o específicas. Y cuando yo hablo de una proporción, voy a hacer referencia a aquello que es cuando el numerador y el denominador son de igual naturaleza, ¿ya? Y lo que hace es medir qué tan importante es el numerador con respecto a su denominador. Y lo que yo voy a expresarlo es por 100 o por 1000 unidades. Un ejemplo de una proporción es, por ejemplo, la proporción de alumnos del curso de epidemiología VB 2020. Entonces, tenemos las alumnas del curso de epidemiología como numerador, y en el denominador vamos a tener el total de estudiantes del curso de epidemiología. Y lo vamos a multiplicar por 100. En este caso me da 60%. Lo que voy a decir es que por cada, siempre que ustedes interpreten una tasa o un indicador, el camino a seguir más sencillo es este. Comenzamos para acá. Por cada 100, lo que está aquí, en el denominador, por cada 100 estudiantes de enfermería, vamos a lo que nos resultó. 60 son mujeres. Ya, esa siempre es la forma más fácil. Primero, lo que está acá. Por cada 100 estudiantes de enfermería, 60 son mujeres. Ya, esa es la forma más sencilla de hacer cualquier interpretación de un indicador. Eso sería una proporción. Cuando yo hablo de una razón, también es un cociente entre dos cantidades, pero a diferencia de la proporción, acá van a ser dos cocientes que son de igual naturaleza, de distinta naturaleza, pueden ser igual o distinta naturaleza. En cambio, cuando estábamos hablando de la proporción, tienen que ser de igual naturaleza. Aquí también mide la importancia relativa del numerador con respecto al denominador. Y el numerador, en este caso, no es parte del denominador. Cuando hablábamos nosotros de la proporción, el numerador era parte del denominador. Aquí no lo es. También lo expreso por 100 o por 1000. Y uno de los índices o de las razones más conocidas es el índice de masculinidad. El índice de masculinidad lo que nos dice es cuántos hombres hay con respecto a las mujeres. ¿Ya? ¿Cuántos hombres hay con respecto a las mujeres? Por lo tanto, aquí haríamos el mismo ejercicio que vimos anteriormente. Diríamos, por cada 100 mujeres o por cada 100 alumnas del curso de epidemiología,
66,7 son alumnos u hombres. ¿Entendieron? Profe, ¿se usa el 100 para sacar el porcentaje? Lo que pasa es que las razones o las proporciones y las tasas pueden ser por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000, por 1.000.000. ¿Cuáles son los más frecuentes de usar? Son por 100 y por 1000. Generalmente, por costumbre, van a multiplicar por 1000 las tasas y las proporciones y las razones se multiplican por 100. ¿Ya? Pero este es un valor que viene dado por un consenso. Ya hay un consenso de trabajo. Y cuando vamos a trabajar, siempre vamos a expresar las proporciones por 100 o por 1000. Yo podría haber hecho esta proporción por 1000 o la podría haber hecho por 100 o la podría hacer por 10.000 o por 100.000. Y eso depende de los resultados que nos dé. Ahora, el índice de masculinidad por consenso internacional es multiplicado siempre por 100. Ya, pero no es para sacar el porcentaje, sino que es para expresar en este caso que es por cada 100 personas. Ya, si nosotros vamos a ver más adelante las tasas, se van a dar cuenta que aquí no vamos a multiplicar por 100, sino que vamos a multiplicar por 1000. ¿Entienden? ¿Y cómo yo voy a saber por cuánto multiplicar? Dependiendo del resultado que me da. ¿Ya? Quédense con la idea que proporción y razón la vamos a multiplicar por 100 la mayoría de los casos, pero tasas lo podemos multiplicar por 100, por 1000, por 100.000, dependiendo de lo que yo quiera explicar y lo que yo quiera dar a entender a la población. Nosotros somos sanitarios, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros sabemos que si nos dicen que hay 0,1 casos por cada 1000 personas, es preocupante. Pero la población no lo va a entender así. Va a decir, eso no es nada. 0,10 por 1000 no es nada. Entonces, es increíble cómo el concepto psicológico con el que se juega. Porque si yo les digo a la gente 10 por 10.000, el concepto, las personas se quedan con el 10. Y les genera una forma de tomar las medidas diferentes, ¿ya? Entonces, dependiendo a quién yo le quiera hacer llegar la información, es el número por lo que voy a multiplicar. Aquí no hay un concepto establecido, ¿ya? Si nosotros hablamos de los papers, de los artículos científicos, cuando nosotros trabajamos, siempre trabajamos las prevalencias, las incidencias por 1000 y las proporciones en este caso y las razones las trabajamos por 100. Pero muchas veces cuando salen los ministros a dar la información o los voceros a dar la información, esos valores vienen multiplicados por 10.000, por 100.000 o por 1.000.000. ¿Entienden o no? Sí, profe. Ya. Cuando hablamos entonces de la tasa, ya vimos razón, vimos proporción, tenemos tasa. Tasa es el cociente que vamos a tener entre dos cantidades de igual o de distinta naturaleza. Ahí nos encontramos con una situación similar a las razones. Y esta lo que hace medir es el riesgo o probabilidad de que suceda algo en una determinada población. Por lo tanto, el numerador nos va a dar la magnitud de un determinado hecho en una determinada población. ¿Ya? Y aquí el denominador incluye la población que estuvo expuesta a que les ocurriera ese hecho. Y las tasas las vamos a poder tener generales o específicas. ¿Cuándo una tasa va a ser general? Cuando el denominador incluye a toda la población del área geográfica que yo estoy eligiendo estudiar. Por ejemplo, si yo quiero hacer una tasa general de Chile, va a incluir a la población total de Chile. ¿Cuándo hablo de una tasa específica? Cuando el denominador, porque recuerden que dijimos que el denominador va a incluir a la población expuesta. El denominador incluye solo una parte de esa población geográfica. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos la tasa de mortalidad general en Chile. Esta es una fórmula. Las fórmulas van a estar dentro del PPT, por lo tanto ustedes no tienen que preocupársela, ni yo,
con ya todos los años de epidemiología que llevo encima, me los sé todos de memoria. Esto es algo que uno constantemente puede estar revisando en un libro o que usted googlea, porque estas son fórmulas que están consensuadas. Ahora, los enfermeros y enfermeras saben que uno puede construir un indicador a partir de la nada, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto es indicadores que están consensuados, pero si usted, o la chica que es ingeniero comercial, ella también sabe que los indicadores los podemos construir a partir de los requerimientos. Podemos construir el indicador del el número de camas por paciente con coronavirus, por ejemplo. Así también se construyeron los indicadores para conocer el número de ventiladores mecánicos que habían en disposición. O sea, nosotros podemos construir indicadores en salud a partir de todo. Pero estos que están acá son los que nosotros nos permiten medir la frecuencia de la enfermedad, ¿ya? Y estos están consensuados, es el mismo que usamos acá, en China, en Perú y en todos lados, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula de mortalidad, que es de funciones totales en nuestro país, dividido en la población total de Chile en el año 2020 y va a ser estimada al 30 de junio de cada año. Ya el año epidemiológico es al 30 de junio, ya de 1 de julio al 30 de junio. Ese es el año epidemiológico. Ya, en este caso el año epidemiológico sería del 1 de julio del 2019 al 30 de junio del 2020. El año epidemiológico no es el año calendario común. Y aquí diríamos, por cada 1000 chilenos, 5,2 fallecieron. ¿Sí? Cada circulito adicional que uno va agregando acá implica la cantidad de ceros. Sabemos que este símbolo significa 100. Si le agrego un circulito es 1000. Si le agrego otro circulito es 10.000. ¿Ya? Entonces por eso es que este es 5,2 por 1000. Por cada 1000 chilenos, 5,2 fallecen en Chile. La mortalidad infantil tiene esta fórmula, que es número de personas o niños que fallecieron antes de cumplir el año de edad, dividido en el número total de nacidos vivos en el año 2020 y lo multiplicamos por 1000. Nuevamente vamos a decir, por 1000 nacidos vivos, 9,4 murieron antes de cumplir el año de vida. Entonces, estos que nosotros hemos visto hasta ahora se llaman indicadores en salud y van a ser variables que nos van a medir sucesos que son colectivos, que lo que quieren es objetivar una situación para poder evaluar el comportamiento. Nosotros estamos todos los días escuchando información acerca del número de casos nuevos de COVID-19, acerca del número de fallecidos por COVID-19, ¿ya? Y esto va a depender mucho de los criterios que se utilicen y cómo vayamos a comparar. Y por eso yo les decía, lo vamos a ver más tarde, que comparar requiere ajustar o estandarizar las tasas. No es llegar y comparar por 1.000.000 de personas, porque eso no es correcto. Dentro de estos indicadores de salud vamos a encontrar los que son indicadores de frecuencia para la mortalidad, ¿ya? Que tenemos la tasa de mortalidad general por edad, por sexo, el índice de Swarov, que nosotros los vemos en las personas de 50 años, la tasa de letalidad, mortalidad infantil, neonatal, esperanza de vida, mientras tenemos estos indicadores de morbilidad como la tasa de prevalencia, de incidencia, los años de vida potencialmente perdidos y los años de vida saludables. Esto solo son fórmulas, chicos, no tienen ninguna diferencia con lo que hemos visto hacia atrás. Y la interpretación es exactamente la misma y el cálculo es como lo estábamos viendo. Ya, por ejemplo, la tasa de mortalidad por sexo. En el numerador van a ir las personas que han fallecido en las mujeres, por ejemplo. Y el denominador va a ser todas las mujeres que hay en nuestro país.
Y lo que vamos a decir, que por cada 1000 mujeres, X fallecieron. ¿Ya? El índice de Swarov lo que nos evalúa son las defunciones de personas de 50 años y más y considera en su denominador a todas las defunciones. Entonces yo voy a decir que este es por 100. ¿Y por qué es por 100? Porque el índice de Swarov, si ustedes se dan cuenta, puede ser considerado como una razón. ¿Ya? Y aquí nosotros vamos a decir por 100 personas que fallecieron, X tenían 50 años o más. ¿Ya? Ahora, sí hay una diferencia en mortalidad y letalidad. ¿Qué creen ustedes que es la diferencia? ¿Ustedes creen que yo puedo medir la tasa de letalidad de coronavirus? Es que aquí la diferencia sería, bueno, la tasa de mortalidad se ve con la población total, en cambio la letalidad sería la mortalidad por esa causa específica. ¿No es cierto? La letalidad es cuántos se mueren por una enfermedad específica. Por lo tanto, Es la gravedad de una enfermedad. muy bien, ¿qué tan grave es esa enfermedad? ¿Qué tan letal es? ¿Qué tan mortal es la enfermedad? ¿No es cierto? Entonces, ¿yo puedo medir la letalidad de coronavirus? Sí, ¿Por qué? porque de hecho se mide la gravedad del coronavirus, de hecho la letalidad es baja. Ya, pero real es baja y es más baja de lo que se presenta. Pero ¿por qué yo le voy a porfiar y le voy a decir que no se puede medir? Voy a porfiarle. ¿Por qué cree que yo insisto que no se puede? Porque no se tiene datos reales, porque esto va variando. Muy bien, una es por eso y porque no tenemos los datos de todos los contagiados. Recuerden que el 60% de la población con COVID-19 es asintomática. Para yo poder evaluar la letalidad, lo que tengo que tener es la totalidad de los casos. Es decir, qué cantidad de personas está enferma de COVID-19 y no se tiene la información. La mayoría de las veces no se logra tener información de ninguna enfermedad respiratoria, no es que sea algo particular de COVID-19. Entonces, ¿se está calculando una tasa de letalidad? Sí. ¿Es baja? Sí, pero lo más probable es que sea más baja aún, porque no tenemos información real de cuántas personas realmente están contagiadas. Porque hay muchos asintomáticos o muchos que sintieron síntomas estilo resfrío y se quedaron en la casa y jamás fueron a hacerse el examen. ¿Entienden? ¿O no? Sí, se entiende. ¿Sí? Sí. Ya. Confío en que entienden. Ya, en cambio aquí sí sabemos lo que es la población total. Para esto, para la letalidad, nosotros necesitamos saber el total de personas contagiadas. Se da. Lo está entregando la Organización Mundial de la Salud, lo está entregando la CDC, pero lo más probable es que la tasa sea más baja aún. ¿Por qué? Porque no considera el total de la población que realmente está contagiada. Y aquí tenemos todas las tasas de mortalidad infantil, neonatal o postneonatal, que si ustedes se dan cuenta va cambiando la edad de los niños al momento de considerar la fecha de muerte. La interpretación es lo mismo, siempre por 1000, lo que está en el numerador, el resultado del numerador. Estos son todos indicadores de mortalidad, ¿ya? Mortalidad materna, mortalidad por causa. Vamos a encontrar la esperanza de vida que va a corresponder al número de años que vive una persona, ¿ya? Y luego vamos a venir a estos casos de morbilidad. Y aquí vamos a hacer diferencia entre lo que es incidencia y prevalencia, porque cuando yo hablo de prevalencia, son el total de número de casos que hay de una enfermedad, ¿ya? Esto es independiente del año en que se contrajo esa enfermedad, ¿ya? O el año en el que se diagnosticó esa enfermedad. Por lo tanto, yo las prevalencias las puedo medir en el último año, puedo medir la prevalencia en los últimos 10 años, porque lo que me interesa tener es el número de personas que se han ido enfermando. En cambio, cuando yo hablo de incidencia, voy a hablar de los casos nuevos de una determinada enfermedad.
Entonces, yo puedo medir incidencia y la incidencia se mide en el último año. Entonces, yo digo, en el último año apareció tal cantidad de casos nuevos de esta enfermedad. Entonces, ¿esto con qué se puede evaluar con más sencillez? Con las enfermedades crónicas no transmisibles, porque como son enfermedades crónicas, sabemos que un diabético va a seguir siendo diabético. ¿Ya? Por lo tanto, si fue diabético el 2018, va a ser diabético el 2019, el 2020. Entonces yo lo voy a poder evaluar dentro de mi tasa de prevalencia. En mi tasa de incidencia voy a evaluar solo aquellas personas que diagnostiqué de diabetes entre el 1 de julio del 2019 y el 30 de junio del 2020. Todos aquellos diagnósticos nuevos de diabetes van a ser lo que yo voy a considerar en mi denominador, en mi numerador, en el caso de la tasa de incidencia. En cambio, en la tasa de prevalencia voy a considerar todos, independiente del año de diagnóstico. ¿Qué pasa con patologías respiratorias como el mismo COVID-19? Si ustedes se dan cuenta, están reportando los datos nuevos, los casos nuevos, que son las incidencias, y también nos entregan datos de lo que es la incidencia acumulada, es decir, cuánta incidencia ya va acumulada al tiempo, y lo otro que nos entregan son datos de los casos que ya se van sacando, ¿ya? ¿Por qué? Porque las enfermedades respiratorias no logran hacer cálculo de prevalencia, porque implica que son enfermedades que requieren más de un año de evolución. ¿Ya? Entonces las enfermedades respiratorias, que sabemos que tienen una duración corta, lo que se puede hacer es evaluación de la incidencia acumulada. Tenemos otros indicadores de daño en salud, los vamos a ver más adelante en la clase del 31 de julio, como los años de vida potencialmente perdidos. Ahí vamos a profundizar en ellos porque estos son indicadores que son compuestos, que lo que en pocas palabras que nos sirven para evaluar morbilidad, pero lo que hacen es medir el número de años de vida que pierde una persona producto de la muerte, ¿ya? Producto de la muerte prematura. Y cuando hablo de los avisa, que también es otro indicador compuesto que vamos a profundizar en la clase del 31 de julio, hablamos de los años de vida saludable que se pierden, ya sea por muerte prematura o por discapacidad, ¿ya? Y estos son muy importantes. ¿Por qué? Porque estas enfermedades, sobre todo las de riesgo cardiovascular y las cardiovasculares, más que nada las cardiovasculares, tienen un gran número de avisos perdidos, y esto implica que en una población envejecida como la nuestra hay una disminución de población joven que va a poder trabajar y hacer movilidad económica del país. Ya es ahí que abrir las puertas a la inmigración se hacía necesario producto de que como país habíamos terminado la transición demográfica. Eso sería lo que tenemos para ver hoy en la mañana. ¿Ha quedado alguna duda? ¿No? Ok.